La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico a gran escala que enfrentó a los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, contra la Entente, liderada por Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia, Japón, desde 1917, Estados Unidos. El estallido del conflicto se desencadenó con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia el 28 de julio de 1914, como respuesta al asesinato del heredero al trono austrohúngaro por un nacionalista serbio bosnio. A partir de agosto de 1914, la guerra se internacionalizó y se prolongó durante más de 4 años, hasta la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918, que consolidó la victoria de la Entente. En este vídeo presentamos los 10 líderes políticos de las principales potencias involucradas en el conflicto desempeñaron un papel crucial en la toma de decisiones, como la entrada en la guerra, generalmente en respuesta a alianzas o pactos previamente establecidos, y el nombramiento o destitución de los comandantes encargados de las operaciones militares. Algunos de ellos también participaron en la Conferencia de Paz de París en 1919 y en la firma de los tratados de paz. Comencemos. Número 1. David Lloyd George, 1863 a 1945. Nacido en Manchester, Inglaterra, hijo de un maestro de escuela, David Lloyd George ingresó al Partido Liberal a una edad temprana y fue elegido para la Cámara de los Comunes a los 27 años. Desde el principio, se alineó con el ala más radical del partido. Durante el gobierno de Herbert Henry Asquith, también liberal, ocupó el cargo de ministro de Hacienda de 1908 a 1915 y ministro de Municiones de 1915 a 1916. Posteriormente, lideró el país como primer ministro desde 1916 hasta 1922. Aunque demostró ser un líder eficiente durante la fase final de la Primera Guerra Mundial, Lloyd George también tomó decisiones criticadas, como colocar tropas británicas bajo el mando del general francés Robert Nivelle durante la ofensiva de 1917, la cual resultó en un fracaso. Participó activamente en el Tratado de Versalles en 1919, abogando por una política más conciliadora hacia Alemania en comparación con las propuestas francesas. Durante la etapa final del periodo de entreguerras, se opuso a la política de apaciguamiento promovida por el conservador Neville Chamberlain, aunque reconocía la dureza con la que Alemania había sido tratada en el Tratado de Versalles e incluso mantuvo un encuentro con Adolf Hitler en 1936. Número 2. Raymond Poincaré, 1860 a 1934. Raymond Poincaré fue un político republicano francés con inclinaciones conservadoras y nacionalistas. Comenzó su extensa carrera política en 1887 al ser elegido como diputado. Ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones y fue presidente de la República desde 1913 hasta 1920, periodo en el cual tuvo que liderar la Tercera República durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser rival político de Georges Clemenceau, en noviembre de 1917 lo designó como presidente del Consejo de Ministros para asegurar la victoria francesa en la guerra. Sin embargo, después de esto, quedó en gran parte apartado de las decisiones políticas. Ante la falta de pago por parte de Alemania, ordenó la invasión de la cuenca del Ruhr en colaboración con las tropas belgas. La resistencia pasiva ordenada por el canciller Wilhelm Kuno provocó una catástrofe económica en Alemania, hiperinflación, y el aislamiento internacional de Francia. El Reino Unido y Estados Unidos condenaron enérgicamente la ocupación. Derrotado en las elecciones de 1924, Poincaré volvió a liderar el Consejo de Ministros entre 1926 y 1929, implementando medidas que contribuyeron a la estabilización del franco francés. Número 3. Georges Clemenceau, 1841 a 1929. Georges Clemenceau, quien había sido alcalde de Montmartre en 1870, experimentó una notable transformación política. Inicialmente, fue reconocido como un republicano de izquierda combativo y anticlerical, apodado «El Tigre», debido a su retórica agresiva. Sin embargo, con el tiempo, pasó a liderar la derecha nacionalista en Francia. En las negociaciones de Versalles, Clemenceau adoptó una posición firme contra Alemania. Aunque tuvo desacuerdos con Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, no pudo implementar todas sus propuestas en el Tratado de Versalles. Sin embargo,
logró que el tratado fuera firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, un lugar simbólico debido a su historia relacionada con la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Después de ser derrotado en las elecciones de 1920, Clemenceau pasó a un papel menos prominente en la política francesa. Hasta el final de su vida, mantuvo la opinión de que Alemania había sido tratada de manera demasiado indulgente en el periodo de posguerra. Número 4. Francisco José, 1830 a 1916. Francisco José fue el emperador de Austria desde 1848 y el rey de Hungría desde 1867, cuando el imperio austrohúngaro se convirtió en una monarquía dual. A partir de 1879, estableció una alianza con el imperio alemán. La estructura del imperio austrohúngaro exacerbó los conflictos nacionalistas en los Balcanes. Favoreció a los húngaros en detrimento de los eslavos, anexó Bosnia y tensó las relaciones con Serbia, que desde 1903 se alineó más con el imperio ruso. Cuando un nacionalista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, en junio de 1914, Francisco José envió un ultimátum al gobierno de Serbia con demandas difíciles de cumplir. Serbia aceptó casi todas las demandas, pero Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, desencadenando así la Primera Guerra Mundial. Francisco José falleció durante la guerra el 21 de noviembre de 1916. Fue sucedido por Carlos I, el último monarca de Austria-Hungría, quien renunció en noviembre de 1918. Número 5. Guillermo II, 1859 a 1941. Se convirtió en emperador de Alemania en 1888, sucediendo a su abuelo Guillermo I y a su padre Federico III. En 1890, destituyó a Otto von Bismarck, quien había sido canciller desde la fundación del Imperio Alemán en 1871, y comenzó una política exterior para hacer de Alemania una potencia hegemónica, conocida como Weltpolitik. En 1908, una declaración polémica sobre el pueblo alemán en un periódico británico debilitó su posición en Alemania. A pesar de esto, respaldó la política de rearme naval del almirante Alfred von Tirpitz, lo que llevó a Gran Bretaña a firmar la Entente Cordial con Francia. También apoyó la respuesta belicosa de Austria-Hungría tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. Aunque teóricamente era el comandante en jefe de los ejércitos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, su influencia disminuyó gradualmente, especialmente cuando el mariscal Paul von Hindenburg y el general Erich Ludendorff establecieron una dictadura militar entre 1916 y 1918. Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918 y se exilió en los Países Bajos, donde falleció en 1941. Número 6. Thibaut von Bethmann-Hoyeck, 1856 a 1921. Thibaut von Bethmann-Hoyeck fue canciller de Alemania desde 1909 hasta 1917. Aunque tenía fama de ser flexible, ganó reputación de ser liberal entre los nacionalistas de derecha y de ser duro entre los demócratas y liberales alemanes. Animó al imperio austrohúngaro a responder con firmeza al asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, aunque pensaba que el conflicto se limitaría a Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial, su poder se debilitó gradualmente, y para 1916, los militares, especialmente el mariscal Paul von Hindenburg, tenían un control significativo. Fue destituido en 1917 y reemplazado por Jori Michalis, quien tuvo menos éxito. A Michalis le siguió Jori von Hertling, quien renunció en septiembre de 1918, cuando la derrota alemana era inminente. Número 7. Nicolás II, 1868 a 1918. Fue el último zar de Rusia, ascendiendo al trono en 1894. Defendió la autocracia y se resistió a la occidentalización del Imperio ruso. En 1905, presenció la derrota rusa ante Japón y un intento revolucionario, preludio de los eventos de 1917. A pesar de ser primo del emperador alemán Guillermo II, promovió la formación de la Triple Entente entre Rusia, Francia y el Reino Unido. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, los éxitos iniciales llevaron a importantes fracasos. En 1915, Nicolás II asumió el mando personal de los ejércitos rusos. La Revolución Rusa lo obligó a abdicar en marzo de 1917.
Tras ser rechazado por el rey británico Jorge V para exiliarse en Inglaterra, fue llevado con su familia a Ekaterimburgo, donde fue hecho prisionero y fusilado junto a su familia en julio de 1918. Número 8. Vladimir Lenin, 1870 a 1924. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, lideró la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso desde 1903. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial, participó en la Conferencia de Simmerwald en Suiza en 1915, donde abogó por la lucha de clases y la revolución. En marzo de 1917, las bajas rusas y la escasez de recursos llevaron a la Revolución Rusa, que derrocó al zar Nicolás II y formó un gobierno provisional. Lenin regresó de su exilio en Suiza en abril de 1917 con el apoyo del gobierno alemán, y en noviembre de 1917 lideró la revolución bolchevique contra el gobierno provisional. El nuevo gobierno firmó el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, sacando a Rusia de la guerra y cediendo territorios al Imperio alemán. Esta acción alivió el frente oriental alemán pero provocó el apoyo de las potencias occidentales a los contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Lenin falleció en 1924, dejando el poder en manos de Joseph Stalin. Número 9. Vittorio Emanuele Orlando, 1860 a 1952. Italia se unió a la Primera Guerra Mundial en mayo de 1915 bajo el liderazgo del primer ministro Antonio Salandra. Vittorio Emanuele Orlando, quien previamente había ocupado varios cargos ministeriales, incluido el de ministro del Interior, asumió como primer ministro en octubre de 1917 después de la derrota italiana en la batalla de Caporetto. Reorganizó el ejército italiano y nombró a Armando Díaz como comandante en jefe, quien logró importantes victorias en los últimos meses de la guerra. Sin embargo, Orlando enfrentó dificultades en la Conferencia de Paz de París en 1919, donde las reclamaciones territoriales italianas fueron rechazadas. Esto llevó a su renuncia en junio de 1919. Número 10. Woodrow Wilson, 1856 a 1924. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de 1913 a 1921, mantuvo la neutralidad estadounidense al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el hundimiento del RMS Lusitania y la reanudación de la guerra submarina por parte de Alemania llevaron a los Estados Unidos a declarar la guerra en abril de 1917. Durante la guerra, Wilson propuso sus 14 puntos para promover la paz. En la Conferencia de Paz de París en 1919, formó parte del Comité de los Cuatro junto con Clemenceau, Lloyd George y Orlando. Aunque promovió la Sociedad de Naciones y el principio de las nacionalidades, el Senado estadounidense rechazó el Tratado de Versalles y la entrada en la Sociedad de Naciones. Wilson sufrió un derrame cerebral en 1919 y concluyó su mandato presidencial en 1921. Hoy, honramos a estos líderes que enfrentaron la tormenta de la Primera Guerra Mundial. Sus decisiones, sus luchas y sus sacrificios nunca serán olvidados. No olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico.